El discípulo. Revista para la educación cristiana transformadora. A veces podemos vivir una fe llena de palabras, pero vacía de obediencia. Podemos cantar, servir y hasta adorar, pero sin dejar que Dios transforme nuestras acciones diarias. Jeremías tuvo que recordarle al pueblo de Judá que Dios no busca ritos vacíos, sino corazones íntegros, coherentes con su fe y su justicia. El verdadero culto no se mide por lo que hacemos en el templo, sino por cómo vivimos fuera de él. Mi nombre es el reverendo Luis Felipe Ramos Román, pastor asistente en Evangelización y Educación Cristiana, y te invito a que juntos participemos de esta experiencia educativa. El discípulo. El discípulo. Una revista para la educación cristiana transformadora. Mis queridos hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga en este día. Qué bueno una vez más compartir con ustedes la palabra del Señor. Y estamos trabajando en el día de hoy la lección número 6, llamada El llamado a la obediencia. Y estaremos utilizando el texto bíblico que se encuentra en el libro de Jeremías, capítulo 7, los versículos del 1 al 11. Y luego saltamos a los versículos 21 al 23. Y el texto áureo para este día se encuentra en Jeremías, capítulo 7, versículo 23, que lee de la siguiente manera. Pero esto les mandé, diciendo, escuchad mi voz, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo, y andad en todo camino que os mande, para que os vaya bien. Y en el día de hoy queremos cubrir los siguientes objetivos. El primero es examinar la creencia errónea del pueblo de Judá y de su liderato religioso de que sus instituciones estaban aseguradas y ningún mal podía suceder contra ellas. Número 2, describir la importancia de esforzarnos en vivir una fe en Dios íntegra que muestre coherencia entre la obediencia, la palabra y las obras de justicia. Y número 3, descubrir que para disfrutar de las promesas de restauración debemos responder en obediencia a Dios y sus mandatos. Y el vocabulario para hoy son los siguientes: Baal. Y Baal significa Señor y es el nombre genérico para referirse a los ídolos de Canaán, de Babilonia y otras regiones del próximo Oriente Medio. Fetiche es un ídolo u objeto de culto al que se le atribuyen poderes sobrenaturales, y justicia es uno de los atributos de Dios que ha de reflejarse en toda la creación, particularmente entre las relaciones humanas, y que a la postre encontrará su culminación en el reino de Dios. ¿Y qué les parece si buscamos nuestras Biblias en el libro de Jeremías, el capítulo número 7, los versículos 1 al 11 y versículos 21 al 23, y estaré dando lectura a la versión Reina Valera revisada de nuestras revistas El Discípulo, así que me puede acompañar leyendo la revista o buscando ahí su Biblia. Y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: Ponte a la puerta de la casa de Jehová y proclama allí esta palabra. Diles: Oíd palabra de Jehová todo Judá, los que entráis por estas puertas para adorar a Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: Mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y os haré habitar en este lugar. No fiéis en palabras de mentira, diciendo: Templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová este es. Pero si de veras mejoráis vuestros caminos y vuestras obras, si en verdad practicáis la justicia entre el hombre y su prójimo, y no oprimís al extranjero, al huérfano y a la viuda, ni en lugar derramaráis la sangre inocente, ni vais en pos de dioses extraños para mal vuestro, yo os haré habitar en este lugar, en la tierra que di a vuestros padres para siempre. Vosotros confiáis en palabras de mentiras que no aprovechan.
hurtáis, matáis, adulteráis, juráis en falso, quemáis incienso a Baal y vais tras dioses extraños que no habías conocido. Y ahora venís y os presentáis delante de mí en esta casa sobre la cual es invocado mi nombre y decid somos libres, para seguir haciendo todas estas abominaciones. Es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa sobre la cual es invocado mi nombre. Esto también yo lo veo, dice Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Añadid vuestros holocaustos a vuestros sacrificios y comed la carne. Porque no hablé yo con vuestros padres, ni nada les mandé acerca de holocaustos y de víctimas el día que saqué de la tierra de Egipto. Pero esto les mandé diciendo, escuchad mi voz, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo, y andad en todo camino que os mande, para que os vaya bien. Damos gracias al Señor por su palabra, y oramos y damos gracias a nuestro Dios. Señor y Padre nuestro, te alabamos y te bendecimos en este día, y te agradecemos por la oportunidad que nos da de poder compartir tu palabra a través de estos medios. Te pedimos que te glorifiques a través, Señor, de estas ondas radiales y que seas tú glorificándote de manera poderosa. Háblanos, Señor, a nuestros corazones y ministra nuestras vidas y te lo pedimos todo en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén, amén y amén. Bueno, mis amados, estamos aquí ante la historia de Jeremías. Jeremías es muy conocido, ¿verdad? Y se le reconoce como el profeta llorón, ¿verdad? Porque a Jeremías le tocó un tiempo muy difícil. Fue ese tiempo previo a la conquista de los babilonios, ¿verdad? A la ciudad de Judá. Así que en medio de esa situación, Jeremías comenzó a confrontar al pueblo. Y comenzó a confrontar al pueblo con una fe que se había vuelto costumbre. El pueblo de Judá, ¿verdad?, pensaba que solo el hecho de tener el templo de Jerusalén, eso era como un tipo de garantía de que la presencia de Dios estaba con ellos. Pero la voz profética de Jeremías les recordó que la fidelidad a Dios, miren, no se medían ni por estructuras físicas, ni por ritos, sino por algo muy importante que el Señor Dios le dejó saber al pueblo desde el principio. Y era la obediencia y la justicia. Y la lección que vamos a trabajar hoy nos está invitando a cada uno de nosotros a reflexionar sobre ese peligro de tener una religión sin ser nosotros transformados. En otras palabras, una fe sin integridad. Se trata de una adoración que está desconectada de la vida. Y al igual que Judá, pienso hoy más que nunca que cada uno de nosotros, mis amados hermanos y hermanas, miren, somos llamados a examinar nuestros caminos. Y de igual manera que podamos escuchar la voz de Dios y que andemos conforme a los mandatos para que nos vaya bien. Y eso es lo que queremos trabajar en este día. Pero vayamos a este mensaje del capítulo 7. Miren, este capítulo 7 de Jeremías se conoce como el Sermón del Templo, donde vemos que Dios envía a su profeta a predicar, fíjense, no en el palacio, no en el campo, sino a la puerta del templo, ahí donde estaba el santuario. Y es allí donde el pueblo acudía de manera recurrente a ofrecer sacrificios a Dios. Y obviamente esto que está haciendo Jeremías, lo que hablaba, sonaba como un mensaje de confrontación, pero a la misma vez llevaba una esperanza. Y aquí es que nos encontramos con Jeremías en esta escena. Cuando vamos a los primeros 3 versículos, vemos que Dios le está dando una orden a Jeremías. Y la orden que Dios le estaba dando a Jeremías era que proclamara su palabra al pueblo que iba a entrar al templo. Y fíjense que el llamado que Jeremías hace de parte de Dios es un llamado directo. Y dice así: mejorad vuestros caminos y vuestras obras. Fíjense qué interesante que
este mensaje de Jeremías lo que está anunciando es que hay un camino por el cual no están caminando y hay obras las cuales ellos no están haciendo que realmente deberían hacer. Y por eso es que vemos la expresión mejorad vuestros caminos, mejorad vuestras obras. Y fíjense qué interesante, porque mientras Jeremías estaba allí en el templo y estaba hablando al pueblo que entraba, el pueblo pensaba o creía que la seguridad de ellos dependía del templo, ¿verdad? Porque el templo obviamente le daba seguridad. Era majestuoso el templo, era grande el templo. Pero Dios entonces declara que la verdadera seguridad proviene no de una estructura física, sino que proviene de la obediencia. Por lo tanto, no basta con que ellos se presentasen ante Dios, sino que hay que caminar con Dios. Son dos cosas muy distintas. Y los versículos entonces 4 al 7 nos presentan una frase y es templo de Jehová. Y fíjense en que se repite 3 veces. Y cuando algo se repite 3 veces, nos deja saber que es algo importante. Y ciertamente esta frase, templo de Jehová, repetida 3 veces, refleja la falsa confianza del pueblo. Miren, habían convertido el templo como si fuera un amuleto, como si fuera un fetiche religioso. Y el Señor, sin embargo, les recuerda que su presencia no se garantiza con las paredes del templo, sino con la justicia. Fíjense qué interesante que para ellos, el pueblo judío, pues pensaban que con el templo era más que suficiente. Entonces lo veían como, ¿verdad?, como un amuleto. Pero el Señor entonces le está dando a recordar las cosas que deberían hacer. Y esas cosas que deberían hacer tienen que empezar con justicia. Y fíjense que las expresiones que trae son las siguientes. Y es algo que creo que cada uno de nosotros debemos pensar muy seriamente. Lo primero, no oprimir al extranjero. Y le dice, cuidar al huérfano, cuidar a la viuda y alejarse de la idolatría. En otras palabras, lo que le está diciendo el Señor a través del profeta Jeremías es que la adoración verdadera se traduce en ética y en misericordia. No se trata de lo más alto que usted pueda adorar a Dios. No se trata de todas esas costumbres nuestras, de nuestra religión. No, es mucho más allá. Se trata de una adoración que se traduce en ética y en misericordia. Fíjense en qué interesante que cuando se da ese pacto de Dios con su pueblo, ese pacto de Dios con su pueblo, miren, siempre ha sido relacional. Siempre ha sido un pacto relacional y de igual manera condicional. Y el texto nos enseña que la bendición de Dios permanece donde hay fidelidad y obediencia. Si no hay fidelidad y obediencia, no hay bendición. Y la realidad es que ese es el mensaje que Jeremías está tratando de comunicarle al pueblo. No se trata meramente de vivir unos rituales. Se trata de que nuestra adoración sea una adoración verdadera. Los versículos 8 al 11 nos presentan que Dios está haciendo una denuncia. Y la denuncia que él hace es de hipocresía espiritual. Fíjense en que habla de los que robaban, de los que mataban y los que mentían. Y dice que, Señor, que ellos pensaban que podían esconder esos pecados en el templo. Y fíjense que la expresión que utiliza es que como ladrones, esa es la expresión, ¿verdad? Ladrones que buscan refugio en una cueva. Pero como Dios lo ve todo, y el culto vacío, mire, no lo engaña, vemos que esta denuncia lo que está haciendo es anticipando las palabras de Jesús, que conocemos siglos después,
cuando limpió el templo y dijo: mi casa será llamada casa de adoración, pero ustedes la han hecho cueva de ladrones. Por lo tanto, la religiosidad sin justicia sigue siendo una idolatría. Y el Señor les había dado a entender que no adorarían a otros dioses. Los versículos 21 al 23 nos habla que el Señor entonces presenta estos sacrificios que hace el pueblo, pero lo hacen sin obediencia. Fíjense qué ironía. Sacrificios que hacen al Señor, pero no hay obediencia. Y esto es lo que nos habla, es acerca de los rituales sin corazón. Miren, la realidad es que los rituales que hagamos sin corazón no tienen valor. Y Dios no desea que nosotros hagamos sacrificios vacíos. Dios solamente desea corazones obedientes. Y desde el principio, Jeremías les dejó saber a ellos el mandato de Dios, que era un mandato claro. Y lo vemos en el texto que dice: escuchad mi voz. Y dice: y andad en todo camino que os mande para que os vaya bien. Esta expresión nos da a entender algo importantísimo. Y es que la prioridad de Dios no es el rito, sino la relación con Él. Y la obediencia es la expresión más profunda de la adoración. La realidad es que el problema de Judá, miren, no fue falta de una religión, sino un exceso de religiosidad sin obediencia. Y hoy tenemos que cuidarnos porque nosotros también podemos caer en ese mismo error. Podemos asistir al culto, podemos cantar, podemos servir, pero sin justicia ni compasión. Miren, la realidad es que Jeremías nos recuerda que la fe verdadera se mide en la manera en que tratamos a los demás y en la coherencia entre lo que nosotros creemos y lo que nosotros vivimos. Y pienso que hoy más que nunca, en el mundo en que usted y yo estamos viviendo, necesitamos que el pueblo vea en nosotros coherencia en lo que creemos, lo que hablamos y lo que vivimos. Tiene que haber coherencia. Ese es el mejor testimonio que usted y yo podemos tener. Y a manera de aplicación, fíjense, este mensaje de Jeremías sigue siendo hoy sumamente urgente. Algo que el Señor nos pide es que no convirtamos la casa de Dios en un refugio de nuestras contradicciones. La adoración auténtica no se encierra en cuatro paredes. Se vive en el trabajo, se vive en la familia, se vive en la calle y especialmente en el trato hacia los más vulnerables. Hoy en día es necesario que miremos cuáles son los más vulnerables a nuestro alrededor. Simplemente encienda el televisor o vea las redes sociales o lea la prensa o simplemente mire a su vecino, a su vecina y se va a dar cuenta de cuánta gente vulnerable está a nuestro alrededor. Hoy en día tenemos muchas personas ancianas en nuestros hogares, personas ancianas que carecen de servicios de salud, personas que para tener una cita tienen que esperar 6, 8, hasta un año para poder ser atendidos. Y es la realidad que estamos viviendo. Gente vulnerable como nuestros niños, que cada día la violencia les arropa, no solamente a través de la televisión, sino a través de aquellos que son llamados a protegerlos, o sea, sus padres, sus familiares. Son víctimas de la violencia. Y vemos a los menores, muchos de ellos que hoy en día viven bajo niveles de pobreza grandísimos. Niños que tienen que esperar a ir a la escuela para poder desayunar y almorzar, para por lo menos tener 2 comidas calientes al día, porque quizá en su hogar, por alguna otra razón, no lo tienen. Esos son nuestros más vulnerables.
sin sumar la cantidad de otras personas que hoy en día carecen de servicios esenciales. Sin decir aquí, obviamente, otras personas vulnerables que ciertamente no se les puede brindar una oportunidad porque el mismo sistema los arropa y no les brinda nuevas oportunidades. Pienso que es necesario que miremos un poco más allá de lo que ve normalmente nuestra vista, para que podamos identificar quiénes son esos más vulnerables. Miren, la realidad es que el texto nos enseña que cuando cuidamos al necesitado, cuando usted y yo rechazamos la injusticia y comenzamos a caminar en integridad, lo que estamos haciendo es practicando la verdadera obediencia que agrada al Señor. Por lo tanto, el llamado a la obediencia no es una imposición. Me encanta porque nuestro Dios nos las presenta como una invitación a la plenitud para que nos vaya bien. Fíjense que algo que nosotros hemos aprendido es que Dios no busca perfección ritual, sino busca corazones dispuestos. La pregunta que les hago hoy es la siguiente: ¿estamos escuchando su voz? ¿Estamos escuchando la voz de Dios? ¿Vivimos lo que proclamamos? ¿Realmente vivimos lo que proclamamos? Recordemos que la verdadera fe no se demuestra en los altares, sino en las acciones que reflejan la justicia y el amor de Dios. ¿Qué les parece, mis queridos hermanos, si tenemos una palabra de oración? Señor, hemos buscado la felicidad en tener cosas, hemos recorrido caminos de placer tras la búsqueda de alegría, hemos escalado cumbres de poder deseando satisfacciones verdaderas y duraderas, hemos establecido prioridades y escala de valores, anhelando sentirnos realizados y completos. En todo eso, Señor, reconocemos haber cometido errores, voluntarios e involuntarios, haber olvidado deberes, haber negado atenciones a quienes necesitaron de nosotros y la mayoría de las veces habernos olvidado de ti, de tu providencia, de tus reclamos éticos y habernos sentido autosuficientes. Hoy confesamos con humildad y reverencia que tu perdón nos libera de nuestras pretensiones, nos levanta del sentido de frustración y de fracaso y nos aproxima a lo verdadero y a lo auténtico, a lo que no termina. Hoy empezamos a sentirnos felices, satisfechos, realizados y completos. Tu paz nos llena, rebosa nuestra copa, porque tú eres la verdadera alegría. Tú eres nuestro poder y nuestra plenitud. Y en tu perdón hay vida y esperanza, de todo lo excelente y de todo lo bueno. Por ti hemos encontrado el perdón y el camino claro hacia la bienaventuranza. Acéptanos, Señor, renuévanos para recorrer los caminos tuyos, para escalar tus alturas y conquistar tus metas. Por Cristo Jesús, amor perdonador y restaurador, oramos. Amén, amén y amén. Esta oración que acabamos de hacer es una oración de un pastor muy querido nuestro, reverendo Luis Francisco del Pilar Piñero, que hoy mora en la presencia del Señor. Que así nos ayude el Señor siempre. Mis queridos hermanos, esperamos acompañarles la próxima semana. Que el Señor les bendiga. Gracias por escuchar El Discípulo. Revista para la Educación Cristiana Transformadora.